Sean bienvenidos. Ahora vamos a tocar la temática de los acuerdos sobre los acuerdos de paz y los objetivos no alcanzados por este. A continuación, las estudiantes de la Cátedra de Realidad Política de El Salvador y Centroamérica nos explicarán un poco más acerca de esta temática. Mi nombre es Alison Saldaña. Mi nombre es Alicia Barahona. Mi nombre es Michelle Chavarría y les hablaremos un poco sobre los objetivos no alcanzados posterior a la firma de los acuerdos de paz. Será un gusto compartir con ustedes nuestra crítica acerca del tema. A continuación se presenta un breve video. Lo que empezó en La Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984, culminó el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México. Fueron firmados por el expresidente Alfredo Cristiani, el fallecido líder del FMLN, Shafiq Handal, el ex canciller Óscar Santamaría, el escritor David Escobar Galindo y el ex comandante Roberto Cañas. Los acuerdos de paz fueron un conjunto de arreglos, como ya se dijo, firmados el jueves 16 de enero de 1992, entre el gobierno de El Salvador y el FMLN en el castillo de Chapultepec, México, donde se puso fin a 12 años de guerra civil en el país. El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcan 5 áreas fundamentales. Para ser más justos con la historia e intentar acercarse más a la objetividad, el análisis del alcance de los acuerdos debe hacerse a la luz de lo que prometían. Es decir, hay que analizar qué es lo que podían dar de sí y contrastarlos con la actualización que tuvieron en la realidad. De acuerdo con esto, se debe comenzar recordando que en la primera jornada de negociación realizada entre las partes bajo la mediación, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, en la ciudad de Ginebra, el 4 de abril de 1990, se definió el marco general de la mesa de negociación y se plantearon los 4 grandes objetivos que perseguían los acuerdos de paz. El primero, terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible. El segundo, impulsar la democratización del país. Como tercero, garantizar el estricto respeto a los derechos humanos. Y como cuarto y último, reunificar a la sociedad salvadoreña. Con base en estos objetivos y en las concreciones acordadas, se debe analizar el alcance que pudieron tener los acuerdos en la realidad y en la sociedad salvadoreña, y desde esta valoración constatar lo que dieron de sí. Destacando el cumplimiento de los objetivos, debemos señalar que el primer objetivo sí se alcanzó. Hubo arbitraje de terceros estados y organismos internacionales, para que ambas partes involucradas en el conflicto llegaran a una solución que culmina con la firma de los acuerdos de paz. Con lo que respecta al segundo punto, también se logró. Se logró impulsar la democratización del país, ya que no solo se dan las elecciones libres, luego de la firma de los acuerdos, sino que también durante la guerra hubieron elecciones en las cuales la mayoría de la población fue partícipe, a pesar de la situación de guerra que se estaba viviendo. Recalcando asimismo que dentro de los acuerdos hay un capítulo destinado al sistema electoral. Cuando se habla de garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos, podemos decir que se cumple en el sentido de que ya no se mataban a diestra y siniestra a las personas. Sin embargo, empezó otro tipo de irrespeto a los derechos humanos. Tomemos en cuenta la ley de amnistía, ya que los crímenes cometidos durante la guerra quedaron impunes, dejando libres a asesinos que acabaron con la vida de personas inocentes, incluyendo niños. Familiares de las personas asesinadas no pudieron pedir justicia por la atrocidad cometida hacia sus seres queridos. Como otro factor importante lo tenemos en el ámbito socioeconómico. En esta dirección apuntan los que sostienen que la violencia galopante que acongoja a la sociedad salvadoreña se debe a la impunidad generada por el incumplimiento de las orientaciones de la Comisión de la Verdad. Y en la misma línea están los que afirman que no se hizo nada para cambiar el modelo económico concentrador y excluyente que dio origen al conflicto armado y que ahora expulsa a la población fuera del país o la lanza a los tortuosos caminos de la delincuencia.
Como último objetivo a tocar, tenemos el de la reunificación de la sociedad salvadoreña. Bien, dicho objetivo se puede ver a simple vista que no fue cumplido y que es una de las grandes causas de la situación que la sociedad salvadoreña está viviendo actualmente. Los gobiernos que estuvieron en el pasado no le dieron énfasis o el énfasis necesario a este objetivo que tan importante es, debido a que hay personas que aún viven con los malos recuerdos vividos en la guerra y que no creen en ningún cambio positivo. Bien, la reunificación de la sociedad salvadoreña se ve afectada también con la creación de la Comisión de la Verdad, junto con la ley de la amnistía, que sugería para la población una esperanza de satisfacer su deseo de hacer pagar a todos aquellos que habían realizado injusticias criminales contra inocentes. Hoy es cada vez más reconocido que dicha ley fue inconstitucional al beneficiar a funcionarios del mismo gobierno que la decretó y no respondió a los parámetros universales en la materia. Pues bajo los lemas perdón y olvido y borrón y cuenta nueva se incluyeron crímenes de lesa humanidad como la masacre del Mozote. Desaparecimientos forzados e innumerables instancias de tortura. La medida cubrió con un manto de incólumes a sus sospechosos y cerrando así la puerta a la única posibilidad de conocer la verdad y dignificar a esas víctimas del conflicto. Personas ligadas a las fuerzas gubernamentales señaladas como responsables de grandes violaciones a los derechos humanos, lejos de ser depuradas y sancionadas, han sido enaltecidas como héroes nacionales, rindiendo de esta manera culto a la impunidad. Como afirma Nidia Díaz, diputada del FMLN y participante de la guerrilla durante el conflicto, después de la firma de los acuerdos se vive un ambiente de libertades y derechos políticos como nunca antes. Pero no por eso dejamos de tener violencia que genera la misma sociedad y la misma falta de oportunidades de un sistema económico y social. Uno de los fenómenos más comunes y más evidentes son las migraciones masivas que se dan a causa de la falta de empleo en el país y sin mencionar la ola de delincuencia que azota día a día a la sociedad salvadoreña. La conflictividad política interna es otro gran punto que afecta día a día la sociedad salvadoreña, ya que con los dos partidos políticos más influyentes, los cuales son capaces de todo por estar en el poder sin importarles el bienestar verdadero de la población. Ciertamente ya no estamos en tiempos de guerra en un sentido literal, pero la población día a día lucha por sobrevivir como si se sobreviviera en la guerra, ya que cada vez que las personas que realmente salen día a día con la esperanza de ganarse el pan diario de forma honrada, siempre están con el temor de no saber si van a llegar a su casa o de ser víctimas de la delincuencia, la cual ningún gobierno ha podido frenar para garantizar así la seguridad de la población salvadoreña. O no alcanzado o no tomado en cuenta fue el del género, aun cuando había dos mujeres presentes en la negociación de dicho acuerdo. La sociedad salvadoreña vive con mucho estereotipo y un machismo latente que no puede pasar desapercibido. Incluso hay mujeres que lo toman como algo normal porque se están acostumbrando a vivir así. También se puede mencionar que la falta de inclusión social fue uno de los puntos negros del postconflicto. Otro factor es que no se tomaron medidas efectivas para poner fin a las condiciones económicas y sociales que habían dado lugar a la guerra en un principio. En el punto de vista político, se han suscitado un amplio escenario de casos de corrupción, lavado de dinero, abuso de poder, privatizaciones de recursos nacionales. Hubo ausencia de fomento de valores, de principios de solidaridad y de tolerancia. Esto es un proceso que no se resuelve de la noche a la mañana. También faltó resolver el tema de la inclusión económica, como ya se mencionó, y todo esto afectó en la fomentación de la cultura de paz en lo que se le conoce como el postconflicto. Grabando. Y no se tiene que dejar de lado nunca el tema de la violencia. Aunque se disolvieron los grupos subversivos de ambos bandos y se creó una Policía Nacional Civil, en la actualidad aún se suscitan muchos casos de masacres perpetuadas por elementos de dicha institución. 25 años después, El Salvador aparece en el panorama mundial como el segundo con más homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Algunos sectores dicen que no hay mucho que celebrar, pues ahora se libra una guerra frontal contra las pandillas, grupos responsables. Según las autoridades, el 90% de los asesinatos que se mantienen en El Salvador
por uno de los países más violentos. Podemos concluir que la paz sí fue lograda de manera absoluta entre los dos protagonistas de la guerra, pero luego de eso no existe una paz emocional. Es decir, un alto a la violencia y criminalidad no significaba la solución en este trágico evento. Nuestro país necesitaba ser recuperado y sanado de todas las áreas que quedaron destrozadas como consecuencia. Los objetivos de los acuerdos de paz se cumplieron solo para aquellos para los cuales sus intereses económicos se estaban viendo afectados, pero para el 90% de la población salvadoreña esta visión no es totalmente alentadora, pues para ellos los objetivos no se han alcanzado como tal, pues la realidad va más allá de lo pactado en un simple papel. La reunificación solo quedó en una utopía, la desigualdad persiste, los que fueron pobres lo siguen siendo. Esta es una línea de tiempo de no acabar, contradiciendo un elemento importante, y es que después de la guerra la unificación se planteó para generar desarrollo y prosperidad, pero eso solo quedó en el olvido. Una de las principales demandas sobre los incumplimientos de los acuerdos ha sido señalar que no pusieron las bases para ampliar o resolver la situación económica de la mayoría de la población. Por eso es conveniente decir una palabra al respecto. El único acuerdo que se encamina a buscar soluciones a los graves problemas económicos y sociales fue la creación de un foro económico y social. Pero hubo incapacidad absoluta y sobre todo falta de voluntad para darle el seguimiento a este acuerdo. El foro murió sin dar ningún fruto. Actualmente, tras años de haber logrado poner fin al conflicto armado, producto de una serie de diferencias sociales, represión de ideas y décadas de dictaduras militares, el país vive una ola de violencias, sonados casos de corrupción, problemas fiscales y una creación polarizada política. Aún no hay muchos objetivos pendientes de hacer en este tiempo. No se han ejecutado en el momento indicado. Eso ha llevado a que se pase de una guerra política a una guerra social, que también ya se ha cobrado miles de víctimas.